Proyecto Pillbox Dosis Conciencia. Curso de gestión del riesgo en errores de medicación. Módulo 2. Errores de medicación y gestión del riesgo en salud. Sesión 3. Tipos y clasificación de errores de medicación. La seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad de los sistemas sanitarios en todo el mundo, especialmente desde diversos estudios epidemiológicos que han puesto de manifiesto la misma atención sanitaria destinada a mejorar la salud de las personas como una fuente importante de daños, siendo los errores de medicación una de las principales causas de daño prevenible. Los eventos relacionados con la medicación suelen ser de naturaleza multifactorial. Es importante comprender esto por varias razones. Al tratar de entender por qué ocurrió un error, es importante buscar todos los factores contribuyentes, en lugar de la razón más obvia o el paso final del proceso. Las estrategias para mejorar la seguridad de los medicamentos también deben apuntar a múltiples puntos en el proceso. Clasificación de los errores de medicación de acuerdo al proceso. Los errores de medicación se clasifican en diferentes tipos según su naturaleza. En 1993, la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios, ASHP, por sus siglas en inglés, publica las directrices para la prevención de errores de medicación en los hospitales. Se trata de una clasificación de los errores de medicación en 11 tipos y en la que se consideran los errores de prescripción y de seguimiento no contemplados hasta el momento por otros autores. En primer lugar, podemos observar los errores de prescripción, en los cuales se encuentra una posible selección incorrecta del medicamento prescrito, alergias desconocidas, tratamiento farmacológico ya existente, una dosis o forma farmacéutica incorrecta, una vía de administración, frecuencia de administración o instrucciones de uso que son incorrectos dentro de la prescripción médica, prescripciones ilegibles o prescripciones que induzcan a errores que puedan alcanzar al paciente. En segundo lugar, tenemos los errores por omisión, en el cual está no administrar una dosis prescrita a un paciente antes de la siguiente dosis programada. Hora de administración errónea o incorrecta. Es la administración de la medicación fuera del periodo de tiempo preestablecido en el horario programado de administración. Medicamento no prescrito. Corresponde a la administración al paciente de un medicamento que no le fue prescrito. Error de dosificación. Corresponde a la administración al paciente de una dosis mayor o menor que la prescrita, o administración de dosis duplicadas al paciente, por ejemplo, una o más unidades de dosificación, además de las prescritas. Forma farmacéutica errónea. Administración al paciente de un medicamento en una forma farmacéutica diferente a la prescrita. Preparación errónea del medicamento. Corresponde al medicamento que es incorrectamente formulado o manipulado antes de su administración. Error en la técnica de administración. Procedimiento o técnica inapropiados en la administración de un medicamento. Medicamento deteriorado. Administración de un medicamento caducado o del que la integridad física o química ha sido alterada. Error de monitorización. No haber revisado el tratamiento prescrito para verificar su idoneidad y detectar posibles problemas, o haber utilizado los datos clínicos o analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente la respuesta del paciente. Incumplimiento del paciente. Se refiere al cumplimiento inapropiado del paciente de su tratamiento prescrito o falta de adherencia a este. Clasificación de los errores de medicación de acuerdo a su gravedad. En 1998, el Consejo Nacional de Coordinación para la Prevención y el Informe de Errores de Medicación de los Estados Unidos publica la primera taxonomía de errores de medicación con el objetivo de proporcionar un lenguaje estándar y una clasificación estructurada de los errores de medicación para su análisis y registro.
Clasifica los errores de medicación en 9 tipos y a su vez en subtipos, incluyendo algunos que no se encuentran en la clasificación de la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios. En primer lugar, tenemos la ausencia de error. La categoría A, circunstancias o acontecimientos que pueden causar un error. Seguido tenemos errores sin lesión. Clase B, ocurrió el error, pero el medicamento no llegó al paciente. Clase B, ocurrió un error en el que se administró el medicamento al paciente sin que le ocurriera ninguna lesión. Clase D, ocurrió un error que exigió mayor vigilancia del paciente, pero no le causó ninguna lesión. Ahora tenemos los errores con lesión. Clase E, ocurrió un error que exigió tratamiento o intervención y que causó una lesión pasajera o temporal en el paciente. Clase F, ocurrió un error que llevó a una hospitalización inicial o prolongada y que causó una lesión pasajera en el paciente. Clase G, ocurrió un error que causó una lesión permanente en el paciente. Clase H, ocurrió un error que causó un incidente casi mortal. Y por último, tenemos los errores en los cuales se puede involucrar la muerte de un paciente. Clase I, ocurrió un error que causó la muerte del paciente. Recomendaciones para la prevención de los errores de medicación. Los errores de medicación son incidentes que podemos prevenir mediante sistemas de detección y control. Los profesionales del medicamento podemos considerar, entre otras, las siguientes recomendaciones para hacer que el uso de los medicamentos sea más seguro. Usar nombres genéricos. Los medicamentos tienen nombres comerciales, nombre de marca, y nombres genéricos. El DCI, denominación común internacional, ingrediente activo. Para minimizar la confusión y simplificar la comunicación, es útil que el personal utilice únicamente nombres genéricos. Prescripción personalizada para pacientes individuales. Los factores a considerar incluyen alergias, embarazo, lactancia, comorbilidades, otros medicamentos que el paciente pueda estar tomando y el tamaño y peso del paciente. Aprenda y practique la recopilación de historiales de medicamentos completos. Tanto los profesionales de la salud que prescriben como los farmacéuticos deben tomar el historial de medicamentos. Sepa qué medicamentos usados en su área están asociados con altos riesgos de eventos adversos. Algunos medicamentos tienen fama de causar efectos adversos. Esto puede deberse a una ventana terapéutica estrecha, una farmacodinámica particular y la complejidad de la dosificación y el control. Por ejemplo, insulina, anticoagulantes orales, agentes bloqueadores neuromusculares, digoxina, agentes quimioterapéuticos, potasio intravenoso y antibióticos aminoglucósidos. Estar muy familiarizado con los medicamentos que prescribe. Nunca prescriba un medicamento del cual no sepa mucho. Familiarícese con los medicamentos de uso frecuente, incluida la farmacología, las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos secundarios, las precauciones especiales, las dosis y los regímenes recomendados para estos medicamentos. Recuerde los 5 correctos al dispensar o administrar medicamentos. Medicamento incorrecto, medicamento correcto, vía de administración correcta, tiempo correcto, dosis correcta y paciente correcto. Comuníquese claramente. La comunicación clara e inequívoca ayudará a minimizar las suposiciones que pueden conducir a errores entre un equipo de atención médica. Cuando se comunique sobre medicamentos, indique lo obvio, ya que a menudo lo que es obvio para el médico o el farmacéutico puede no serlo para el paciente o la enfermera y viceversa. La mala letra puede provocar errores de dispensación. Los profesionales de la salud deben escribir de forma clara, legible, incluyendo su nombre y datos de contacto.
Desarrollar hábitos de control. La verificación debe ser una parte importante de la prescripción, dispensación y administración de medicamentos. Los profesionales de la salud son responsables de cada prescripción que escriben, de cada medicamento dispensado o administrado. Compruebe los 5 correctos y las alergias y/o antecedentes del paciente. Los medicamentos y situaciones de alto riesgo requieren una vigilancia adicional con verificación y doble verificación. Por ejemplo, cuando se utilizan medicamentos de emergencia muy potentes para tratar a un paciente críticamente enfermo, la doble verificación de las acciones propias y de los colegas contribuye a un buen trabajo en equipo y proporciona garantías adicionales. La prescripción computarizada no elimina la verificación. Los sistemas computarizados resuelven algunos problemas, por ejemplo, escritura ilegible, confusión en torno a nombres genéricos y comerciales, reconocimiento de interacciones entre medicamentos, pero también presentan un nuevo conjunto de desafíos. Informar y aprender de los medicamentos. Siempre que ocurre un evento adverso de un medicamento o un cuasi accidente, existe la oportunidad de aprender y mejorar la atención. La notificación de errores se facilita cuando se ha establecido la confianza y el respeto entre los profesionales de la salud. Por ejemplo, es más probable que los farmacéuticos informen y expliquen los errores que casi se producen cuando los prescriptores están abiertos a escuchar explicaciones.